Hola chiquillos, bienvenidos a una semana nueva de oración de nuestro plan. Hoy me toca a mí grabar el principio y espero ser breve y espero que lo entiendan. Em, Tengo mi Biblia aquí, pero lo voy a leer de computador porque es más rápido. Y quería hablarles, mi idea era hablarles de la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Y hoy día mientras estaba estudiando en mi Biblia encontré una historia que está en el Antiguo Testamento en Jeremías que me hizo mucho sentido con lo que quería compartirles, así que la voy a leer. Y es en Jeremías 29 y para contextualizar, o sea, la voy a leer parafraseada, digamos. Para contextualizar es en Jeremías 29 cuando Jeremías le escribe una carta a la gente que fue desterrada de Jerusalén. El rey Nabucodonosor los desterró a Babilonia. Fueron ancianos, sacerdotes, mujeres, niños, etcétera. Y bueno, los desterraron a Babilonia. Entonces, eso cuenta en los primeros versículos del 1 al 3 y luego del 4 al 7, Jeremías les dice en la carta que el Señor les dice que sean productivos en este destierro. Dice como edifiquen casas, hagan planes para quedarse, cásense, tengan hijos, que sus hijos luego tengan nietos. Y termina con una frase esa parte que es muy linda que dice, trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde los envía el destierro. Y es cuático porque es un pueblo que es como que nosotros nos desterraran de nuestro país y nos enviaran a un país donde sabemos que el Señor no es Dios, donde hay ídolos, donde todo es más difícil, donde no conocemos a nadie y el Señor nos dice, hagan planes para quedarse y trabajen por la paz y la prosperidad de esa tierra. Bueno, y después en el 8 y el 9 sigue hablando en la carta y dice, no se dejen engañar por los profetas y los adivinos de Babilonia, porque ellos van a hablar mentiras en sus sueños en mi nombre. Entonces dice, yo no los envié, no les crean. Y luego viene del 10 en adelante, viene un versículo que nosotros conocemos súper bien y que incluso a veces usamos como una frase cliché. Y les dice, van a permanecer en Babilonia durante 70 años, pero luego voy a venir yo y voy a cumplir todas las promesas y los llevaré de regreso a casa. Y dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para lo bueno y no para lo malo, y para darles un futuro y una esperanza. En esos días cuando oren, yo los escucharé, y si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Y en el fondo todos no sabemos ese versículo. Mis planes son de bien y no son de mal, y búsquenme de todo corazón porque me van a encontrar, pero muchas veces también no sabemos el contexto en que estos versículos que tanto usamos están escritos. Y fue en medio de esta situación donde el pueblo había sido desterrado 70 años y Dios les decía como sean productivos en su destierro y luego de 70 años yo voy a venir y etcétera. Y eso me lleva a lo de la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta que está en Romanos 12:2, donde le dice, donde en Romanos se dice al pueblo de Dios, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien déjense ser transformados y que su manera de pensar cambie. Y ahí dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, que es buena, agradable y perfecta. Pero antes de eso, a mí siempre me gusta ver el contexto. Y antes de eso, en Romanos 11, eh, dice que grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Y después dice, después de eso hay unas preguntas y dice, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de él y existen por su poder y son para su gloria. A él sea toda la gloria por siempre. Amén. Y no sé si solamente escuchando esto que yo les digo pueden hacer la conexión que Dios me permitió hacer, pero es como quizás estés en tu destierro, recién desterrado, o estás pasando por un tipo de destierro, te sientas de esta forma, donde todo es difícil, donde no conoces lo que está pasando,
pero Dios te dice, sé productivo, porque mi voluntad es buena, agradable y perfecta. Y es en ese momento cuando nosotros oramos y decidimos escoger que la voluntad de Dios es así, es buena, agradable y perfecta. Y quizás estés orando, creyendo en esto, pero aún así preguntándole a Dios por qué. ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué tengo que estar en este destierro, en este país que no me gusta, que no conozco? Y quizás esté 70 años como estuvo este pueblo sin saber la respuesta. Y quizás hayan respuestas que nunca vamos a conocer. Hay cosas que de mi vida o de la gente que yo amo, respuestas que me encantaría tener y quizás nunca las tenga aquí en la tierra, pero, pero quiero ser productiva, quiero que el día de mañana cuando vea a Dios y le pueda hacer estas preguntas, y perdón que me emocione, pero el día de mañana cuando vea a Dios y quizás le pueda hacer estas preguntas, también pueda decirle, estuve orando, busqué tu corazón, fui productiva, busqué ser agente de paz y de prosperidad en el lugar donde me pusiste y creí que tu voluntad era buena, agradable y perfecta, que tus planes son de bien y no son de mal. Aun cuando no entendí y aun cuando no tuve la respuesta que yo quería. Eso fue lo que yo escogí creer y así fui como me moví en fe, orando y creyendo que sus planes son de bien y no son de mal. Así que eso, chiquillos, espero que lo hayan entendido, espero que les haya gustado y que lo puedan recordar durante la semana. Eso, un beso a todos.